A empezar la clase. Listo, entonces vamos a empezar la clase para seguir trabajando sobre, eh, estábamos revisando algunos autores de la ética y después también, em, ¿qué más era? Ya, sobre autores y luego las corrientes de la ética que finalmente se agrupan estos autores en corrientes. Entonces voy a compartir pantalla para continuar presentándoles la... Inge, A ver, buenos díganme. días, disculpe. Buenos días. La tarea dice que está calificada y esto estoy viendo. La tarea 2, reporte de... No, la primera, no la segunda. La segunda todavía tenían ustedes hasta el La 7. tarea 2, reporte de lectura, análisis. Eso ya. A ver, dígame, no, Ay, no se escucha. dígame, Le estaba diciendo que la tarea 2 no está calificada. no, la 2 todavía no, porque esa tienen que presentar, a ver, hasta cuándo era, hasta, no me acuerdo, hasta el 4 de mayo creo que tienen esa, entonces todavía no. La primera es la que está calificada, los foros, todos los que hemos hecho de aquí hacia atrás, esas tenemos calificadas ya. Profe, pero yo ahorita me entré igual a ver las calificaciones y solo está la tarea 2, o sea, para calificar. Razón. Todas las notas están, solo está esa, no hay ninguna más. Bueno, ahorita no puedo salirme de la página porque estamos en... De todas maneras, ya les voy a revisar, a ver, porque ayer en la tarde yo he calificado y mandé ya, es decir, volví a reincorporar con observaciones las tareas de cada uno. A ver, déjame ver cómo... A ver. Déjenme salir de esto, a ver. Uy, está difícil. Ay, autores orientes. ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver. Por otra vía vamos a abrir esto. En la historia de la... Chuta, que esta cosa complicada. A ver. Ética. Grupo 2, aquí estamos. A ver, aquí tenemos, mira. Mira, aquí está tarea 1. ¿Sí están viendo? Reporte de lectura, No, análisis. ¿No? A no ver, comparte la pantalla. entonces vamos a ver. Eh, Tampoco es este. A ver, creo que es esta. Ya, miren. Miren, aquí está. ¿Están ahora sí observando? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Entonces, mira, aquí vamos a abrir esto. A ver, veamos. Tenemos calificaciones, verificar. Vamos a ver, verificar.
Mira, ve, ahí empiezan a aparecer las notas de ustedes. Mira, por ejemplo, Gabriela Nicole Sánchez tiene 15, no 6 sobre 15 y así. ¿Sí están viendo? Mira, ahí están sus notas ya. Ve, ¿sí ven? Profe, una cosa, Mire, antes de que usted Yampi entre sigue, las no, calificaciones, creo que estaba oculto para los estudiantes. no, ustedes han visto que no he hecho ningún movimiento que sea oculto para ustedes. No, no, sí, o sea, antes de entrar, Eso te cuando digo, está el inicio. no. Eso te digo, no he hecho ningún movimiento que no les estaba mostrando para que vean ustedes, pero yo estoy abriendo la página donde yo puse las notas de ustedes y ahí están. O sea que ustedes me están diciendo que no les he puesto, pero sí están, pues mira, para visualizarles justamente. Mira, sí tiene, ahí están sus notas, ¿ves? De toditos, de cada uno está ahí. O sea, de los que han entregado, porque no es que han entregado todos tampoco. Creo que hay 2 por ahí que no han entregado. Siga bajando ahí. Entonces mira, ahí están. Pero tienen que bajar porque sus notas están incorporadas con mis observaciones devueltas en la misma, en el mismo texto que ustedes me entregaron. ¿Sí? Mira, aquí está. Vamos a ver la siguiente columna. Ahí tienen, ve, de los siguientes. Jordi, qué sé yo. Brandon, 15. Ahí hay un 2. Y así sucesivamente. Mira, ahí están toditos. Para que ustedes vean que no es que estoy diciendo que no, que ustedes dicen que no les he puesto, no sé qué, no sé cuánto. No es así. Mira, ahí están. Sí, profe, ahorita ya me metí a las calificaciones y solo sale esto, mire, puede ver, por favor. No sé, pero es que eso ya no depende de mí. O sea, yo ya les incorporé, no sé, pues cómo. No se refleja la nota, Inge. Ajá, dije otra cosa también, que por ahí vi que tengo un 1/15. Bueno, eso ya depende de qué hiciste. Pues ya, Hice todo, por eso, pero es que tienes que seguir en la matriz. Seguramente no seguiste la matriz que se te explicó. No sé, bueno, habría que revisar tu pero caso. no hay ninguna retroalimentación para Pero mí. acabo de decir que les he mandado y mostrándoles las notas y les he mandado a su correo. O sea, incorporé a la página, a esta misma página, verás, ya te voy a mostrar a ver cómo se hace eso. Pues voy a ingresar, mira, corrientes de la ética, a ver, espérate, nociones de la ética, es la primera tarea porque es la primera. Entonces ingresa acá, mira. Profe, es que ahí salió oculto para los estudiantes. Sí, De pronto, a ver, espérate, entonces déjame ver. Puede ser, a ver, No, entonces. asoma ahí. Ujú. Sí, por eso no se nota. A ver, pero aquí tienen, mira, la página donde está incorporado cada una de las, por ejemplo, si ves esta pestañita, ¿de quién es esta tarea? Esta es de Lila Andy. Mira, me mandaron aquí donde estoy señalando, esa es la tarea que ustedes incorporan. O sea, Lila incorporó su tarea, yo corrijo, bajo la tarea, la corrijo, la miro, etcétera. Por ejemplo, este caso tiene 0 y aquí está lo que yo les estoy devolviendo. O sea, toditos hago lo mismo. Mira, si ven aquí abajo, ya, ahí les devuelvo a ustedes para que lean, revisen mis observaciones con la nota, todo. También hago eso. Pero a la vez se incorpora la nota en el sistema. En el sistema es esta nota que aparece aquí arriba, este 0. Inge, y si le puedo compartir pantalla para que vea. Sí, Que, déjame ver, solo déjame, a ver, déjame hacer otro. Probablemente, como esto se cierra, entonces de pronto no les está dando paso a ustedes. Déjame ver, a ver, vamos a probar otra cosa. Lo que pasa es que el sistema se cierra para el estudiante cuando ya se caducó la fecha. Entonces, a ver, vamos a ver, voy a abrir esta pestañita. Listo, a ver, revisen ahí. Abrí la pestañita esta de la tarea 1, reporte de lectura. A ver, revisen. ¿Se les abrió? Sí, profe, No, ahí sí se ve.
Ya listo, entonces era eso. Pues, por ejemplo, aquí me han entregado el 12 de abril 22 tareas de 25. O sea, 3 no me enviaron, ¿ves? Ahí aparece lo que ustedes hacen. ¿Sí? Claro, si esto se deja abierto, resulta que vendrá un estudiante e incorporará de nuevo. Entonces, atrasado, lo que sea, pero es que eso está determinado por la fecha en que se automatiza, porque se automatiza. A ver, entonces, pueden revisar ahí su nota, revisen a ver su nota. A mí no me sale, Inge. Y ahí sí no sé cómo arreglarles, porque yo ya tengo todo puesto en el sistema, o sea, aquí en la en su aula virtual, pero no sé cómo visualizan ustedes. Cómo arreglar eso ya no lo sé. Sí. De todas maneras, yo lo que puedo hacer es, a ver, bajar en Excel sus notas y ponerles en la, a ver, a ver, esto se hace así, entonces, mira, tengo que ir acá, ver notas donde dice bajarlas, vamos a bajar, descargar todas las entregas. Ah, no es descargar porque ya están calificadas. Ver libro de calificaciones, sí, aquí sería. Entonces, a ver, ¿dónde descargar sus notas? A ver. Ahí aquí. Vamos a Excel. En Excel vamos a descargar. Claro que eso se baja totalmente desordenado y todo. Toca darle forma a eso, pero a ver, solo quiero para que ustedes vean lo que le tocaría hacer al profesor para poder yo tener. Miren, ahí están las notas de cada uno, ¿ves? Bueno, esto está como está en el sistema, o sea, esto toca darle forma todavía. ¿Sí ven? Porque esto baja en bruto. A ver, Lilia, Andy, mira, por ejemplo, ahí tiene una primera tarea en cero, después tiene, ya es la de que les devolví. Inge, ¿y esta nota sé cómo recuperar? Eso habría que pensarlo todavía para ver qué pasa. Viendo las notas siguientes, porque tienen que rectificar eso. A ver, por ejemplo, este tiene cero, después tiene 2 en el foro y tiene 10 en el otro foro. O sea, tienen hasta ahorita 3 notas. 10, 12 más 15. 27 puntos tienen hasta ahorita. O sea, con la ¿Y tarea dónde aquí, está la nota del foro? Porque yo en las retroalimentaciones solo tengo la nota aquí del está la trabajo. nota del foro. Mira, todo esto son foros. ¿Cómo te llamas tú? Carpio. Carpio, déjame ver dónde está Carpio. Aquí está Carpio. Si tienes, pues la nota, ahí está, mira, 2 tienes. Y en la otra tienes 10. ¿Cuál es la pregunta? Es que en mi ABAC no encuentro y en su pantalla ahorita no se ve nada, profe. Entonces espérate, a ver, pensé que estaban viendo esta. A ver, voy a salir. Yo es que claro, es que no puedo hacer muchos movimientos con esta cosa. Una vez que ya abrí pantalla para mostrarles. De todas maneras, a ver, como no es clase presencial, entonces se dificulta esto. A ver. De todas maneras, a ver, yo lo que hice es bajarles esto y está en bruto, o sea, toca darle forma para ponerles en su aula virtual todavía para que ustedes visualicen sus notas bajando el Excel, pero eso le toca al profesor. Pero eso les digo, pero es que en su aula debería aparecer las notas, o sea, deberían verlas ustedes, porque ahí de cada uno aparece. Por ejemplo, debería aparecer la nota del primer
de la primera tarea, que es esta que les estoy contando, que les devolví. Debería aparecer la nota del foro que hicieron, que era sobre 2 puntos. Deberían verlo ustedes. Y debería aparecer también la nota del foro, de eso de 10 puntos que les puse, ¿se acuerdan? Ya, eso deberían visualizarlo ustedes, porque eso yo no sé cómo hacer ahí para que ustedes lo vean, porque y yo no manejo, o sea, no sé cómo hacerlo. En realidad ahí, porque está apareciendo para mí, o sea, yo veo todo, pero en cambio veo que ustedes no lo están viendo, entonces ahí sí no sé cómo hacer. No sé si será problema del Y otra sistema. pregunta, Sí. ¿cómo podemos, no sé, cómo revisar lo del trabajo que está calificado? Porque, por ejemplo, yo en el mapa mental me pone que no es un mapa mental, pero yo busqué incluso previamente cómo hacer un mapa mental y todo, sino que no tenía una aplicación o algo que me permita utilizar las formas correctas. Entonces, hice con Word de la forma en que más me acomodé, pero tiene las características de un mapa mental. Ahora que ya tengo un programa para hacer mapas mentales, lo haré desde ahí, de este segundo resumen. O sea, Pero el primero, o sea, como le digo, mi mapa tiene las características de un mapa mental porque tiene las imágenes, los conductores, las palabras claves, entonces, no sé, me o sea, parece si que estás está, visualizando tú, entonces ya visualizaste, ya descargaste la tarea que te mandé. sí, Ah, ya ves, entonces sí pueden, o sea, sí pueden todos entonces. Claro, Correcto. pero porque Sí, ve. recién le activo para que podamos Ya, ver. bueno, de todas maneras ya tienen ese dato. A ver, entonces también tienen las observaciones. En tu caso, ¿cómo te llamas tú? La que me acabo. A ver, otra cosa antes de ah, continuar. La universidad determinó de que todos los estudiantes tienen que abrir las cámaras para poder, decir, porque como es una clase, eh, si bien es cierto, es virtual, pero tienen que dejarse ver todos los estudiantes. Entonces, abran todos las cámaras para poderlos tenemos la visualizar. cámara dañada o no tenemos cámara, profe. Entonces, eso estaba diciéndoles porque ya hubo una reunión esta semana, el día lunes, y la universidad ha determinado de que todos los estudiantes tienen que tener las cámaras abiertas en vista de que ha habido estudiantes de que llegan, abren los micrófonos y se van o están haciendo otras cosas. Entonces yo también les pido que abran cada uno sus cámaras para poderlos ver y, por ejemplo, ahora hablaron, pero no se sabe quién es. Sí, entonces eso les pido y es una determinación de la universidad. A ver, entonces, ¿quién me estuvo hablando de la Carpio. Carpio? A ver, voy a buscar su... ¿Dónde está Carpio? Aquí está. Usted me estaba hablando del mapa mental. Voy a ver qué pasó. Ah, ya, es que no es un mapa mental esto, pues. O sea, ese es el caso tuyo. O sea, de Carpio Pero, no. profe, eso es lo que yo le estoy diciendo. O sea, yo incluso me puse a investigar cómo hacer un mapa mental y todo, pero las herramientas de Word no permiten hacer muchas cosas que se podrían hacer con un programa en específico para hacer un mapa mental, por ejemplo. Y como no sabía de la existencia de estos programas, ya ahora que los encontré, puedo hacer en este segundo mapa, pero en el primero traté de acomodar las herramientas que permite Word para poder hacer más o menos el mapa mental. Claro, Entonces, porque no. no es, sí, te he puesto Pero, ahí. profe, no creo que sea, o sea, no creo que sea correcto que uno haciendo dentro de lo que más se puede, si el contenido está bien, porque No, no no. sea un mapa mental este Mira, cero. te voy a decir, es que uno tiene que aprender a seguir las instrucciones que siempre te dan. Es decir, hay instrucciones de todo tipo en la vida, Sí, profe, decir, hay pero hice dentro instrucciones. de lo que más pude. Sí, pero es que no estás cumpliendo con lo que se te pide, pues. O sea, hay una No me instrucción parece ahí. justo. Bueno, te estoy diciendo, aclarándote que hay instrucciones y para eso está un esquema que se llama, como es matriz, porque son matrices y dentro de esas matrices pues están establecidas las tareas que ustedes deben realizar. Entonces, dentro de cada matriz hay criterios tanto para elaboración como criterios para evaluación. Entonces, por ejemplo, el criterio ahí en ese caso es de que ustedes a través de un mapa mental organicen sus conceptos.
Entonces, esa es la instrucción, o sea, ese es el criterio. Entonces, si un Pero no está hecho estudiante, tampoco cualquier mapa conceptual. sí, pero es que no Está estamos con las dentro, características que tiene un mapa mental. no Si no se estamos, pudo ubicar en los espacios que se distribuye un mapa mental, es por las limitaciones que da Word al momento de poner los iconos que yo puse. pero lo que podrías haber hecho es dibujar en un papel, es decir, en una hoja A4, hacer ahí tu mapa mental y tomarle la foto y ponerle ahí, por como hacen otros estudiantes. Si no se hacen líos tampoco. Pero Yo es que, hice el mapa antes de que nos diga que podíamos hacer eso y no, ya pues teniendo hecho mi si eso trabajo, está no creo que... eso está desde el inicio de la clase. Antes de empezar el semestre están establecidas las matrices. O sea, no están después. Si el Entonces, contenido está bien, no creo que... bueno, no voy a discutir más en tu caso porque si no se apega a un criterio, pues ¿y qué vamos a discutir? O sea, más a Tengo pelear por una eso. pregunta. Sí. Todo lo que fue el trabajo uno, se lo tenía que hacer dividiendo las partes de la matriz, cada parte de la matriz, o se podía hacer linealmente. ¿Con Porque quién estoy hice, hablando? A ver, abran las cámaras, vean, jóvenes, porque no se les ve a ustedes, para saber con quién estamos trabajando. Eso, así, con Loja. sí, A ver, ¿qué dice Loja? que si el deber teníamos que hacerlo dividiendo cada parte del trabajo, o sea, como en la matriz está, o podíamos hacer a manera de ensayo, porque hice tipo de ensayo. No, no, no. Es que si les hubiera pedido un ensayo, mira, hay unos criterios académicos para hacer un ensayo. Es decir, ese es otro formato, tiene otras formas de hacer un ensayo, ¿no? Entonces, Claro, o sea, eso no, entonces mira, no es ensayo. Es decir, entonces, espera un ¿qué? ratito. Es Claro, que yo lo escribí de manera lineal. no, pues tienes que seguir la matriz, para eso se les pone una matriz. Por eso digo, a ver, ahí hay un problema, es que no están siguiendo instrucciones ustedes. O sea, para eso son las instrucciones. Una instrucción, por ejemplo, cuando tú tomas, qué sé yo, una instrucción, cuando compras un televisor y te dan las instrucciones. Mira, ahí te están diciendo qué debes hacer y qué no debes hacer, sobre todo qué debes hacer para manejar, qué sé yo, un televisor. O cuando compras un teléfono, te Claro, dicen pero instrucciones. Lo aquí no mismo veo pasa, ninguna parte que me diga que no puedo escribir linealmente, entonces por eso lo hice. pues lo mismo pasa con las instrucciones de una clase, de un profesor que te da escrito para que ustedes sigan esas instrucciones. Entonces, si se salen de ahí, pues ya ni modo, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que si el estudiante no quiere, pues no se, no se va a forzar la voluntad de alguien. Pero No, hay que no, aceptar las instrucciones que se les da. Entonces, por ejemplo, una matriz es una instrucción. Entonces, ¿qué debes hacer ahí? Seguir lo que se te pide ahí, que es básicamente identificar, a ver qué era en esta matriz, qué es. aquí tengo abierto, dice O sea, evaluar, evaluación de reporte de lectura, análisis, síntesis y comentario de textos académicos. claro, pero ¿qué sigue a continuación? Porque ese es el Ya. título, pero Dice indicadores metodológicos, criterios y rangos de valoración, términos claro. de referencia. Ya. En todo esto me leí, pero no decía que no podemos escribir linealmente, entonces yo lo hice linealmente, pero con todo lo que está aquí, excepto el mapa mental, que eso sí me faltó. Y eso ya está. A ver, deja ver tu tarea. ¿Cuál es tu tarea? Loja. Vamos a ver. Ujú. Que yo la escribí lineal ¿Qué es lo que pasó con tu tarea? A ver. y me escribió de Uy, la ay, ay. invitación que... Tú tienes 1/15, o sea, está pésimo. Ajá, O sea, en realidad no has hecho nada, pues. Por eso es que te he puesto 1, o sea, ya por la tinta, pero de ahí no más. o sea, no me he leído, No, un no, poco. claro, está leído, por eso te digo, es por la tinta. O O sea, sea, no seguiste lo que se te pidió, eso es todo. Mira, no hay objetivo, no claro, no hay... tienes nada. O sea, me he perdido el tiempo entonces. Claro, perdiste el tiempo, no has leído bien, no estás siguiendo la instrucción, o sea, no has hecho la tarea que se te pidió en realidad. Te he puesto ahí un punto ya para que no aparezca el 0, pero eso es eso. O sea, no seguiste lo que se te pidió. Y aquí está, mira, te pongo la instrucción. Dice, no sigue las indicaciones dadas en clase. Esto es seguir los pasos de la matriz 2, te estoy diciendo. Mira, clarito está ahí. Por eso, pero sí me leí. Sí, pero no has seguido, pues, o sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, si tú no haces como se te pide, pues, o sea, ni modo.
Pero está el objetivo, No tienes. está lo central, está en la No, introducción, a manera de introducción, hasta le puse. no tienes nada aquí. Lo que has puesto es capítulo 1, dice el momento material de la ética, la práctica, la verdad práctica, y sigues escribiendo sin ton ni son. O sea, no tiene sentido lo que escribo. Claro, pues no, es que no estás siguiendo nada. Ninguna instrucción sigues tú. O sea, entonces, claro, por eso te he puesto 1, con razón que estás reclamando porque tiene 1/15, o sea, quiere decir que está pésimo, ¿no? O sea, no has hecho nada. Entonces, Ese es el lío. ¿cómo quiere? Pues, profe. O sea, no es que no esté escrito nada, está de manera central. Bueno, no voy a discutir por esto, porque Bueno, no discuto con los estudiantes, sigue haciendo su trabajo. listo. A ver, no Profe, buenos días. a ver, abran las cámaras porque veo que están cerrando y no. Listo. A ver, ¿qué más? Profe, disculpe, ¿en dónde podemos ver las calificaciones de los foros? Eh, tienes que entrar a tu aula virtual. Es que parece que no están entrando ustedes, no sé qué pasa, pero Profe, ahorita estamos, bueno, yo estoy ahorita en el aula virtual y estoy buscando desde hace rato la calificación de los foros y no sale, sale solo en las retroalimentaciones la calificación de la tarea 1 y buscando igual en la unidad 1 tampoco están los foros. Tal vez esté Exacto, oculto. profe. Solo sale la retroalimentación de la tarea 1. a ver, lo que voy a hacer es con ustedes para no seguir más digamos, si no vamos a pasar todas las 2 horas discutiendo por estas notas. A ver, lo que voy a hacer es bajarles, como hice hace rato en Excel, sus notas y les voy a poner en su aula virtual. Yo tengo, porque sé cómo se baja en material bruto, entonces toca darle forma para que ustedes puedan visualizar. Y ahí van a tener sus notas si es que no logran visualizar hasta ahora. Ya, eso voy a hacer, porque si no nos vamos a pasar todo el tiempo aquí revisando notas y resulta que no avanzamos en la clase. ¿Les parece eso que les haga? Sí, profe, gracias. Ya, listo. Entonces vamos a hacer eso para que ustedes puedan visualizar en Excel las notas, porque yo ahorita no puedo, ¿cómo es? Bajarles tampoco el documento, porque hay que hacer todo un procesamiento ahí para poder hacer eso. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. A ver, antes de ir, a ver, entonces, con los estudiantes que están mal, a ver, ¿cuál era? Déjame ver. Desarrolla esta cosa. Porque quería a ver, voy a descargar. Ah, ya, listo. A ver, está. Es que estoy descargándoles más bien para compartir pantalla con ustedes. Aunque sea así material en bruto para que puedan. Listo. Me voy a salir. A ver, entonces vamos a. A ver,
Listo, ahí les descargué ya. Vamos a ver, está en bruto todavía, pero para que ustedes tengan, ¿están viendo ya? Sí, profe. Listo, entonces miren, aquí tienen sus notas. A ver, mira, aquí por ejemplo, Profe, se quedó en solo... estamos Aún hablando. no, aún no abre, profe. Aún no se abre el Excel. Ah, no estoy compartiendo pantalla. Solo se Profe, ve los pero... archivos descargados nomás, profe. Ajá. ¿Cómo? A ver, no entiendo. O sea, nos sale la pantalla de los archivos que tiene descargados, todos los de Word y uno de Excel que dice copia de calificación, pero no se abrió. A ver, déjame ver entonces. O sea, ¿no están viendo la pantalla? No, profe. A ver, entonces algo pasó con esto. A ver, vamos a ver otra vez. A ver, ahí vamos a ver si es que... Mm, mm. Uy, esta cosa que pasó. Profe debe compartir la, o sea, la primera pantalla que le aparece. Sí, quiero mostrarles lo que bajé ahorita, pero es que no logro. Ajá, profe, es que debe de compartir justo, o sea, se pone en compartir y le Sí, di justo acá. sí, déjame, a ver, déjame. Listo, creo que ahí estamos. A ver. Ya. A ver, miren, ahí bajé y ahí están sus notas, miren. No sé si están viendo. Sí, profe, ya. Ya, listo. Entonces, miren, ahí tienen las notas de ustedes. Están en 3 columnas. Miren, 3 columnas. Esas son las notas de ustedes. Y luego tienen también el cómputo que el mismo sistema les va haciendo. Miren aquí donde estoy subrayando. Ahí es donde están sus notas. Es decir, por ejemplo, en este primer caso, por ejemplo, de Yum, Jumbo, o Lila, Andy. Por ejemplo, tiene 10, 12, mira, ahí está. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el caso, veamos, de Dani P, ¿qué es usted? Pira, profe. 16 ya vi el cómputo. Pila, Sí. ya. Entonces, mira, ahí tienes mira, ahí tienes tus notas, las que están en el sistema del aula virtual. Entonces tienes 5, 1 y 10, o sea, tienes 16, mira. O sea, el mismo Sí. sistema te va haciendo el cómputo ya de lo que vas obteniendo. Ajá, profe, ya. Esas son las notas que están en su aula virtual, que son las que no logran ver ustedes. Pero esas son. ¿Ves? Entonces, bueno, yo tengo que darle forma a esto, quitarle estas cosas que tiene aquí, es decir, borrarle. Tengo que hacer esto y después para subirles en su aula virtual. Profe, una pregunta. Sí. Usted ahorita subió la tarea número 2, que es de 15 puntos, pero si ya completamos, o sea, si nos pasamos de los 30 no pasa nada. O sea, ¿qué quedaría con el resto de los puntos? Ah, es que justamente yo pensando en eso hago eso, porque yo ya les conozco a los estudiantes. Yo llevo toda mi vida dando clases y sé cómo se comporta el estudiante. Ujú. Entonces,
Así que no es nada raro este 0 o ese 1. Para mí eso es muy conocido. Entonces, por eso mismo les pongo tareas para que lleguen a 40 puntos por lo menos. De los 40, pues, mira, tiene el que llega a 40, le queda a favor 10. Entonces, esos 10 puntos se suman porque como son acumulativos, pues les favorece justamente. Entonces, por ejemplo, en el primer caso tiene 10, 12. Supongamos que en la otra que es sobre 15 puntos, ¿no? Sobre 15. O sea, estamos hablando de 25 puntos, ¿te das cuenta? Entonces, en ese caso, mira, subir a 25. En lugar de tener baja nota, pues le sube 10 puntos más. O sea, y así con cada uno. Por ejemplo, el que llegó a 30, pues ya no necesita más. O sea, porque el aporte del bimestre es de 30 puntos. Es decir, la suma total de aportes debe ser 30 puntos, no más. Entonces, si alguien tiene 40, pues ya ni modo, o sea, está bien, ¿sí? Pero esas son las ayudas que yo les doy, o sea, justamente. Por ejemplo, en este caso de Loja, que tiene 1, 2, más 10 y le da 13 puntos, si en esta próxima tarea saca 15, pues, o sea, 15 más 13, mire, sume eso y ahí tiene su nota. O sea, les ayuda justamente por eso te digo, porque como yo doy clases ya mucho tiempo y sé cómo es el comportamiento del estudiante, entonces pues así se les puede ayudar. Sí, por eso es. Así que no pasa nada si es que un estudiante pasa de 30 puntos. O sea, más bien está favorecido. Y si alguien tiene 40, pues mucho mejor, pero claro, los aportes son hasta 30, no más. ¿Sí? Y cualquier tarea que se les manda, pues igual, porque uno no estudia por la nota, uno estudia por saber, por el conocimiento mismo, por ser. Sí, por eso estudia. Entonces, no importa si te mandan más tareas, lo que sea, porque uno no está estudiando por el puntaje. Sí, porque el puntaje es relativo, no es lo de menos. Es como el título. El título, pues, en la vida no es lo importante. Lo importante es el conocimiento que una persona tiene, la competencia que ha desarrollado a lo largo de su carrera y de la vida misma. Eso es lo importante. Entonces, los puntos, pues, son relativos. Por eso es que si tienen más tareas para estudiar mejor también, pues, eso sí. Y además hay que reforzar para el estado, que sí, para el examen, porque el examen, en cambio, si es sobre 20 puntos, y como es un examen objetivo, pues si es que el estudiante no sabe, entonces ahí sí se tira las cuadras también. Y claro, porque tú puedes tener buena nota en el aporte, pero en el examen bajaste, entonces ahí sí se te bajan los puntos también. Y el examen es primordial. O sea, ese es fundamental, ese examen que programa, son políticas universitarias esas. Entonces, bueno. De todas maneras, para eso sirve, no sé si respondo a Profe, disculpe, dime, yo no tengo la nota del foro, la de que es sobre 10. ¿cómo te llamas? Santillán, A ver, déjate ver, Santillán. Activa la cámara porque no se te ve a ti. ya la activé, profe. Ya les dije que tienen que estar todas las cámaras activadas. Por ejemplo, Romeo tiene apagada. Y me falta esa nota, profe, pero le mandé en Word, le subí al foro. ¿En Word mandaste? Ajá, ¿Y por qué pusiste en Word? porque dijo que podíamos subir de las dos maneras. A ver, déjame ver, Santillán. Bueno, vamos a regresar a ver. Santillán, aquí está. Tu nota, a ver, la participación al foro. Veamos a ver qué pasó. Santillán, ¿dónde está Santillán? Aquí está Santillán. A ver qué pasó. No tienes, mira, has puesto aquí
Kevin Santillán, ¿no es cierto? Sí. No incorporaste, mira, ningún documento en Excel, perdón, en Word. Mira, aquí está tu No, participación. no me sale, profe, no está compartiendo. Sí, no estoy compartiendo porque estoy con el Excel, pero no tienes. Yo sí estoy viendo, eso te digo, estoy revisando la participación en el foro. Tú participaste, incluso tienes aquí, a ver, pusiste, dice, ¿qué es la ética según Enrique Dussel? Te hace la pregunta, después 1, 2, 3 y 4 párrafos escribes y contestas y te he puesto 2, porque ese foro es sobre 2. No, yo digo la de que es sobre 10, profe. A ver, sobre 10. A ver, entonces vamos a ver qué pasó. A ver, veamos, aquí está Santillán. ¿Dónde está Santillán? Santillán. Estoy buscando tu nombre y hasta ahora no aparece. No aparece tu nombre. Ah, tú has puesto aquí, pero estás bien atrasado. Por eso es que el sistema no te permite calificación. O sea, tú entraste, pero ya atrasado. Ese es el lío tuyo. Con razón. Que no aparece, o sea, esa tarea ni siquiera está calificada porque o sea, fuiste después de la fecha prevista. Ese es el punto. Ese es tu lío. Entonces, o sea, ya no sirve ese deber. No porque no, el sistema tampoco no te permite ponerte la calificación. Seguramente por eso mismo yo tampoco he podido leerte. O sea, yo ni siquiera te he descargado eso porque sí está aquí puesto. Pero estás fuera de fecha. O sea, te atrasaste. Ese, Pero, ese es el ¿hasta lío. cuándo era de serle eso? Pero ahí tienen ustedes pues las fechas previstas ahí. Cuando yo escribo, pongo las fechas. Tienen que leer los textos correctamente, bien, para que ustedes sepan hasta cuándo se les da. Pues, o sea, eso está puesto, verás. Ya te voy a poner aquí. A ver, ¿dónde está mi instrucción? Por eso estoy hablando siempre de instrucción. A ver, mira, fecha de recepción. Ahí dice, jueves 16 de abril del 2020 y dice el foro está abierto hasta las 23 horas con 55 minutos. ¿Sigues? Y vamos a ver tú cuándo metiste eso. Tú lo pusiste el jueves 23 de abril a las 00:56. Aparece ahí. O sea, el jueves totalmente atrasado. Entonces, claro, con razón. Entonces te quedaste Pero, sin nota porque es que estás fuera de fecha. O sea, el sistema tampoco no te da posibilidades para poderte poner incluso una nota, porque está cerrado eso, la fecha en que te leí. Ese es el lío tuyo. O sea, ese era ese era el del video que era de 3 horas, ¿no es cierto, profe? no sé, no me acuerdo. Es que No, ese dijo en la anterior clase que iba a dar unos días más para hacer, por por eso yo eso, les... pero pues, sí les di pues también. Creo que les di como 2 días más, les di, porque eso así habíamos acordado. Claro, 2 días más acordamos. entonces ya no sirve ese deber. O sea, ya Es me quedé sin esa nota. claro, porque no estás dentro, o sea, es que has puesto, sí estás, sí has puesto, sí, eso te estoy mostrando para que quede claro. Sí has puesto, pero el sistema no te permite calificación.
porque tú estás ya muy atrasado, o sea, has puesto el 23 de abril. Y, y no me puede revisar eso aunque sea por la mitad de la nota, porque de ¿Y que cómo, está hecho, sí está. y cómo te pongo nota? Le puedo reenviar a su correo. Sí, pero es que el asunto es que te toca rectificar a ti, pues, o sea, la rectificación es que tú tienes que ser puntual con la entrega de tus tareas, o sea, si tú dejas para después eso, imposible. Los sistemas son así, es decir, como son automáticos, sí tienes que estar a puntual, o sea, por eso se te pone, y yo les pongo siempre la información, les digo, vean, se cierra, generalmente se cierran a esa hora que digo siempre, porque se planifica con horas determinadas y en este caso es con una fecha determinada que era el jueves, digamos, 2 días después, pero a las 23 horas con 55, es decir, casi hasta la medianoche. Y ahí se cierra. Eso es en el caso tuyo. A Ya, ver, profe. lo que Profe, podrías hacer es, a ver, en la próxima tarea que deben entregarme, a ver, déjame ver dónde está La esa. tarea 2. Sí, espérate, solo déjame ver hasta cuándo está esa. Hasta el 7. Está hasta el 7, profe. Sí, solo déjame ver a mí mismo porque, mira, yo soy muy incrédulo con todo. Es decir, yo necesito ver, tocar, porque yo soy, digamos, a ver, sigo la ciencia, entonces para mí la ciencia es eso. Entonces yo no puedo basarme en creencias ni en cosas así. Entonces necesito es que las cosas sean evidentes. Ah, ya, listo. Mira, la fecha está para el jueves 7 de mayo. Entonces lo que puedes hacer en tu caso es, al finalizar la tarea, porque este es igual un reporte de lectura el que les he mandado. Al finalizar la tarea, pon anexos, ¿sí? Y en anexos me escribes lo que escribiste para ese foro, ¿sí? Lo mismo que has puesto para el foro. Pero Ya, profe. me explicas al inicio, esta tarea corresponde al foro tal, de la fecha tal, etcétera, me pones una explicación, porque si me pones así de sopetón una cosa y yo no entiendo lo que me estás mandando, pues no sé de qué se trata, porque es una cuestión de comunicación también. Por eso es que hay que aprender a comunicarnos bien y con claridad siempre, ¿sí? Ya, Entonces, profe, gracias. Entonces ya le hago eso en la eso, me segunda pones en tarea. esa tarea, me pones en anexo, al final le pones anexo incluso, y la explicación de por qué me pusiste eso, ¿sí? Entonces yo Ya, profe. entiendo eso y sé que también hemos conversado en la clase y te puedo calificar ese foro. Ya, profe, gracias. Listo, acordado. profe, Bueno, perdón, a una ver, última pregunta. Em, en mi trabajo usted me pone en la bibliografía igual sin puntaje porque me dice que siga las normas APA, ¿con quién estoy hablando? pero Activa tu cámara, por favor. no puedo, profe, mi cámara está dañada. Y, o sea, yo estoy revisando del trabajo mismo y tengo citado con normas APA como es la última edición, el nombre del autor, el año de publicación, el capítulo, el nombre del libro, las páginas, incluso desde Ya, a dónde se usó, ya, ¿cómo la te ciudad llamas donde tú? es Carpio, el Ah, lugar ya. donde se imprimió el libro, la editorial. Entonces no veo por dónde no estén las normas APA. ¿Sí me podría aclarar eso un Sí, poquito para poder saber justo tu estoy trabajo? ahorita, estoy abriendo ahora. A ver. Ah, ya, es que no estás siguiendo norma Zapa tú, pues. No sigues eso, entonces no hay ninguna norma ahí de lo que estás escribiendo, porque ya tengo tu tarea Pero las abierta. normas APA establecen así como está puesto. No, no, O no, sea, no. No es así. entonces, ¿cómo debería haber puesto? Porque está Mira, puesto el nombre del autor, el año, el capítulo, incluso las hojas, sí, de qué número a qué eso número te digo, es que dice. no estás escribiendo correctamente, no estás siguiendo norma Zapa, por eso es que está mal. Pero por eso le digo, entonces usted me podría por favor aclarar, porque entonces yo he vivido engañada porque siempre he citado así y en otros trabajos nunca he tenido problema. Y por eso le pido si me podría explicar usted los lineamientos de las normas APA para no volver a equivocarme. Sí, déjame, a ver, voy a compartir pantalla a ver, voy a salir de las notas.
Y te voy a mostrar... ¿dónde está? A ver. Mira, te voy a compartir pantalla. Eso es para aclararte la pregunta que tú mismo me haces y eso sirve para toditos también. A ver, bueno, aquí tengo, mira, estilo APA de una universidad que es buena en Colombia, pero todas son iguales, es decir, cuando hablamos de normas APA. A ver, entonces. Y te voy a poner en el caso de un libro, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Un libro. Porque estamos trabajando con un libro. Sí. A ver. Después, ¿dónde está? Listo. Mira, aquí tienes, te voy a explicar entonces. Mira, solo que quiero que sepas a ciencia cierta. Mira, aquí tienes un modelo de norma APA porque las normas APA no cambian, sea que estés en Estados Unidos, en Europa o en América Latina y en el Ecuador incluyendo. Si no cambian porque son el mismo modelo. ¿Estás viendo ahí en mi pantalla? Se está Sí, visualizando. Ya listo. Mira, ahí tienes libro. Entonces, ¿cómo hay que seguir cuando tú vas a escribir una norma APA? Es decir, por ejemplo, el texto que me acabas de decir. ¿Cómo deberías haberlo seguido normalmente, correctamente? Mira, primero tienes apellido del autor. ¿Sí ves? ¿Tú qué pusiste? El nombre. Ahí hay una equivocación. Seguido de coma. Inicial del nombre. Es decir, es la letra inicial, porque como es nombre propio, está siempre con mayúscula. Por ejemplo, en el caso de Enrique Dussel, pues Enrique es el nombre. Entonces, inicial del nombre, ¿cuál sería? La E, punto. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Ahí ya tenemos grandes diferencias entre el modelo que estoy siguiendo y lo que pusiste tú. Punto. Luego, año de publicación de la obra, que se hace entre paréntesis. Entonces, mira, ahí tienes que poner entre paréntesis año de publicación de la obra. Punto. Seguido. Luego tienes título y subtítulo, es decir, si la obra tiene un título no más, entonces tú escribes el título y nada más. Pero si la obra tiene, y esto puede valer para otro libro o cualquier otro libro, entonces si tiene un subtítulo, pues lo pones también. Ya, en el caso de Dussel, pues solo tiene un título, solo que es un título largo. Pero además, mira, y ahí está en cursiva, ¿te das cuenta? En minúscula, no en mayúscula, sino en minúscula y en cursiva, ¿te das cuenta? Entonces la y norma APA, cuando hacemos así de un capítulo, como fue este caso, no, el título del primer capítulo iría en el subtítulo o no. no, porque es de un solo autor, es decir, el autor ahí es un solo libro y es Enrique Dussel. Y cuando se habla de capítulos es porque otro autor distinto a Dussel escribe u otros escribe. Entonces, en ese caso sí hay que proceder ya de otro modo. Pero en el caso de Dussel no, porque él es el autor de ese libro y él divide su obra en capítulos, nada más. Entonces no hace falta poner, así hayamos leído solo el capítulo 1 o el Claro, capítulo 2, no hace falta poner el capítulo ni no, las páginas de dónde a dónde va. nada que ver, porque estamos hablando de una sola obra. Por eso te estoy explicando en el caso de un libro. Ya te voy a mostrar en todo caso cómo se hace en el caso de capítulo del libro. Sí, ya vamos a ver también eso de una vez para que salga de dudas. Pero si ves, entonces tenemos título de la obra en minúscula
no en mayúscula, incluso así pueda estar en la obra con mayúscula las letras, pues la norma APA me dice no, yo tengo que escribirlo en minúscula, por eso está el modelo está así, punto seguido, ¿ya? Ese título y subtítulo van en cursiva, eso no hay que olvidar, punto seguido. Luego, edición, el número de la edición, entre paréntesis, el número de edición es muy importante porque no se sabe, a veces las editoriales editan 1, 2, 3, hasta 20 veces o más veces un mismo libro. Por ejemplo, los libros clásicos son editados 25 veces, por decirte en todo, por decir Marx, para darte un nombre. Marx, un autor del siglo XIX, de 1854, por decir, o de 1863, escribe El Capital. Entonces, esa es una obra clásica y que las editoriales pues multiplican una y otra vez porque se agotan esos textos. Entonces, dicen, a ver, estoy en la, qué sé yo, 19ª edición. Entonces ponen en edición 19ª edición. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir? Que existirán otras ediciones de otros libros, pero la que tú estás leyendo, porque aquí hay que hablar también de qué obra estoy leyendo yo, pues. O sea, qué obra la he leído. Porque si tú pones una obra que es ficticia, que nunca la has leído y le estás aumentando cosas ahí, bueno, ese es un problema ya de, digamos, de ética profesional. Es decir, eso no se hace. No se hace sencillamente porque si yo no leo una obra y estoy poniendo autores ahí diciendo que yo he leído, pues estás engañándote y estás engañando. Y eso no se hace. Entonces yo estoy hablando aquí de un libro que lo has leído, por ejemplo, el caso de Dussel, que lo hemos leído, o sea, ustedes lo han leído, entonces estamos hablando de esa fuente y no de otra. ¿Sí? Entonces, después del título, va edición entre paréntesis, y pones el número de la edición. Y si eso es la primera vez, pues pones la primera vez, que es primera edición. ¿Sí? Punto seguido. Luego la ciudad, es decir, lugar donde se publicó la obra. La ciudad. Entonces será Medellín, será Quito, será Bogotá, será París, no sé. O también el país, a veces no está la ciudad, pero está el país. Por ejemplo, país México, Ecuador o Colombia o Alemania, bueno, depende. Eso depende de las obras, o sea, eso no hay que inventarlo tampoco, sino que todas las editoriales buenas o las que son editoriales internacionales, pues te van a poner eso, porque son datos que debe tener de referencia una fuente. Bueno, entonces tenemos ciudad, 2 puntos, y la editorial. La editorial es el lugar donde se publicó esa obra, quién hizo esa obra, quién la realizó, la empastó, etcétera, la impresión de la obra, y ya el nombre de la institución se le llama, digamos, es una editorial de libros. Entonces tenemos editorial. Si ves entonces, mira cómo el modelo nos indica. Veamos un ejemplo. Debajo tenemos, a ver, ahí hay un ejemplo. Por ejemplo, el primer caso, primer ejemplo, dice Correa, seguido de coma. No hay que olvidarse la puntuación, porque si tú te olvidas una coma o un punto, pues eso transgrede también ya la norma, ¿sí? Entonces, en esto hay que ser exacto. Estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de cualquier cosa. La ciencia es exacta, la ciencia es rigurosa, ¿sí? Esos son criterios científicos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de ciencia, pues hay criterios que son, por ejemplo, y esto les digo y les repito, es la rigurosidad que tiene la ciencia. La ciencia no es cualquier cosa, es la exactitud que tiene la ciencia, entre otros elementos. La pertinencia, por ejemplo, son criterios de la ciencia. La confianza, la confiabilidad que se llama, la validez, es decir, mira, son criterios de la ciencia. Entonces, si tú te olvidas una coma, mira, ya estás transgrediendo. O si te olvidas un punto, por ejemplo, supongamos en este ejemplo, pones Correa y te olvidaste la coma y pones Correa P y no le pones el punto, mira, estás transgrediendo ya la norma porque te olvidaste de la coma y te olvidaste del punto. Y no es que hay que ser cabeza cuadrada, no. Son normas técnicas, básicamente. ¿Sí? Entonces, mira, veamos el ejemplo. Tienes Correa seguido de coma, P es el nombre del autor en inicial, punto, y abres
el año de publicación de la obra entre paréntesis. Mira, tenemos año de publicación de la obra, punto. El título de la obra se llama Psicología del Adolescente, punto. Mira, el título está en cursiva y no está en mayúscula, está en minúscula, ¿te das cuenta? Punto. Luego, edición, número de edición, abres paréntesis y tienes segunda edición. Hay que escribir tal como aparece en la obra. ¿Sí? Hay que fijarse bien, porque ahí mismo te aparece cómo está escrita. ¿Sí? Estará generalmente siempre está escrita en la palabra completa, primera edición, segunda edición. Depende mucho de cada obra, por eso es que hay que poner mucha atención a la obra que uno está trabajando. Y ver bien que esté eso correctamente el dato que estoy obteniendo de la fuente. ¿Sí? Punto seguido, el lugar de publicación de la obra en Medellín, o sea, esto se ve que es en Colombia, 2 puntos, y la editorial Thomson, ¿sí? Ahí está Thomson, y punto. Mira, ahí tienes un ejemplo. Veamos a ver el otro caso que me decías, cuando... capítulo del libro. Mira, ahí tienes capítulo del libro. Ya. ¿Qué se hace en cambio cuando hay capítulo del libro? En un capítulo del libro, en cambio, es cuando existe un solo libro, pero hay varios autores que escriben en ese libro. Eso es muy común también. Es decir, las editoriales pues hacen compilaciones o un mismo libro que se ponen de acuerdo. Hay un equipo de investigadores que dijeron vamos a escribir un libro, pero cada uno escribe un capítulo, entonces se ponen de acuerdo y editan el libro. Es un solo libro, pero con varios autores. Entonces, en ese caso, sí, cada capítulo pues, corresponde a un autor. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Mira, veamos el modelo. Entonces, en el caso de capítulo del libro, escribes primero apellido del autor, seguido de coma, luego inicial del nombre, con mayúscula, punto seguido. Año de publicación de esa obra. ¿En qué año se publicó? Punto seguido. Mira, título del capítulo. Es decir, ¿cuál es el título del capítulo en esa obra? ¿Sí? Entonces hay que escribir el título. Y este título no va en cursiva, ya vas a ver por qué. ¿Sí? Porque es secundario. Es decir, estamos obteniendo dentro de un libro. Por eso es secundario este título de capítulo. ¿Sí? Punto seguido. Y mira qué dice en. ¿Ves? Después del punto dice en. ¿Ya? Entonces, ese libro, que estoy hablando de varios autores, seguramente tiene un editor o un compilador, que se llama. Eso siempre aparece en la pasta del libro, aparece eso, si es que es editor o si es compilador, y lo ponen entre paréntesis generalmente. ¿Ves? Pero entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Como estamos hablando de que ha sido compilado o ha sido editado por alguien, tiene un nombre, esa persona, entonces aquí dice inicial del nombre de esa persona, ¿sí? Con mayúscula, coma y el apellido de ese autor, seguido de coma y el título del libro que aparece adelante en la portada. ¿Ves? Ahí aparece el título grandote, aparece. ¿Sí? Ese es el título. Ese va en cursiva. ¿Sí? Y luego las páginas de donde extrajiste, es decir, en dónde está el capítulo. Esas son las páginas. Es decir, de página tanto a página tanto. Ya. Que entiendo, eso era lo que tú querías poner en el ejemplo. Sí. Punto seguido, la ciudad donde fue publicada la obra, seguido de coma y la editorial. Sí, mira, ese es el modelo. Ahora, veamos el ejemplo. En el ejemplo tenemos, a ver, Ramírez es el apellido del autor, seguido de coma, y la P del autor. Es el nombre del autor. Año de publicación de la obra, 1999. Punto seguido, comunicación social, punto. Mira que ese título de ese capítulo está sin cursiva, no lleva cursiva ni negreado, no lleva ni letras en mayúscula, no, sino en minúscula.
punto seguido, en, ¿ves? En, y va el nombre del editor seguramente, o del compilador, en m.c. Vargas, seguido de coma, introducción a la comunicación. Ese título que es del libro, o porque corresponde al libro, entonces va en cursiva. Punto seguido, abres paréntesis y pones las páginas en donde se encuentra ese capítulo. Es decir, el capítulo está desde la página 15 a la página 40. Eso indica ese dato. Punto seguido, ha sido publicado en México, 2 puntos, y en McGraw-Hill, que es esta editorial internacional que publica muchos textos, ¿ves? Ahí ha sido. Si ves entonces, ¿cuál es la diferencia entre un libro y capítulo del libro? Entonces, no sé si todos me han captado la situación. A ver, voy a regresar y mira, si le hacemos una revisión a tu fuente bibliográfica, pues no tiene nada que ver con lo que hemos acabado de hablar. Mira, debería estar así. Dussel, mira, así debe, bueno, vamos a ponerle debajo más bien. Pues debería estar entonces, a ver, entonces, Dussel, así, punto, le quitamos ya, mira, así debería estar primerito, Dussel, año de publicación de la obra, 1900, que es esta, 98, listo, mira, así debería seguir. ¿Cuál es el nombre del libro? A ver, ética, eso, ética de la liberación. Ética de la liberación, punto. Y de la exclusión, listo. Esto que debería, en cursiva, mira. ¿Ya? ¿Qué más debe tener? Año de publicación de la obra, ahorita no sé cuál es, no sé, no le has puesto tampoco. Bueno, pongámosle número, edición. Debería estar. Edición ahí. Listo. Ay, caramba. Edición. Punto. Y luego, lugar donde ha sido publicado. Bueno, aquí si le pones Valladolid y listo. Creo que ese dato sí lo tienes. Listo. Valladolid, España. Aunque aquí tengo que revisar yo cómo está esto. Por ejemplo, si va la coma, en el texto está la coma o está un guión centro. Bueno, de todas maneras me queda la duda. Eso habría que revisar. 2 puntos, editorial Trota, correcto. Así es como debería quedar ¿cómo es? Tu norma APA. Mira, la fuente. ¿Sí, sí te das cuenta, señorita Carpio? Sí, profe. A ver, aquí también hay una falla. Mira, tienes un título, punto, y debería ser un subtítulo. ¿Ves? Ahí ya le hemos cambiado también. Mira, eso es Pero lo no me dijo que no porque era el capítulo, es que ese es el capítulo 1. Pero entonces no me entendiste lo que dije. Te estoy diciendo, a ver, que cuando se trata de un solo autor, porque él es el autor y no tiene más. Es decir, cuando se trata de un solo autor, escribes como esto que como hemos rectificado. Pero O sea, cuando, si es del mismo autor, el capítulo se escribe como subtítulo.
No, nada. Nada tienes que inventar. Solo escribes la obra completa del autor y nada más. ¿Sí? Esa es la fuente. En cambio, si tú... Ya sí, profe, ahí ya le leí bien lo que ahorita usted corrigió, es que no se veía bien. Ah, ya, Gracias. listo. Entonces, mira, como es un solo autor, entonces no necesitas inventar. Si fuera un libro con varios autores y uno de esos autores escribe un capítulo de esos, ahí sí, ahí cambia el panorama. Entonces, ahí sí ya hay que escribir como les expliqué ahora en el caso de capítulo del libro. Pero en este caso no, porque en este caso es un solo autor, mira, y esa es la fuente, ¿sí? Porque en la tarea, en cambio, tú estás trabajando ya con las páginas indicadas, es decir, ahí ya no necesitas. Esto de 91 a 166, eso es lo que yo les puse como tarea, pero eso no se pone, pues. Es decir, esa es la tarea que se les había mandado. O sea, esa es indicación, esa es instrucción, ¿sí? No es parte de la bibliografía eso. Es una instrucción que se les pone. Por ejemplo, aquí, bueno, no pones la instrucción tampoco. Sí, no le pones. Ya. Entonces, miren, eso es trabajar con norma ZAPA. A ver, yo lo que pregunto es, ¿y ustedes les han enseñado eso o todavía no? Porque de pronto la duda es esa. O sea, no en investigación o en la carrera, si les han enseñado o no les han enseñado. Sí, nos han enseñado. Ah, ya, listo. Entonces sí tienen allá. Bueno, voy a salir de la tarea. Ya. A ver, ¿alguna otra pregunta sobre las... A ver, solamente déjenme, ya que bajé la... ¿Cómo se llama la... ¿Dónde está? Las notas de ustedes, a ver, de una vez para arreglar esto. A ver, para que visualice. Entonces, aquí, en este caso, el señor Andy. ¿Dónde está Andy? A ver, déjese ver. Es que me tienen cerradas las cámaras y no se les puede ver a ustedes quiénes son. ¿Andy está o no está? Sí. Listo. A ver, entonces, mire, en su caso, Andy. También Carpio. Carpio. Hasta ahora, a ver, muéstrese Carpio. Profe, no puedo, mi cámara está dañada, mi computadora se cayó de lado y se desconectó la cámara. Listo. Hugo Castillo. Presente, profe, aquí estoy. A ver, ¿dónde está? Ahí. A ver, usted tiene 5. También sería este caso Encalada. Sí, profe. A ver, pero active la cámara. No puedo, profe. Está raro el internet. Si activo, se desconecta. Ya intenté activarla y se desconectó un rato, entonces por eso no puedo. Listo, hasta ahora no sé quién es usted. Loja. ¿También se le cayó la cámara? No. Sí, lo Así tenía está, yo. listo. Ya. Loja. Moreno. No está Moreno, ya venía a clases, creo que bien. Listo, Moreno. No está. Pila. Aquí, profe. ¿Dónde está Pila? Bueno, a usted sí le vi ya. Está. Entonces, mire, todos los que estoy nombrando, atención. Sánchez. ¿No está Sánchez tampoco? Aquí estoy, profe. A ver. Sánchez, listo.
Santillán. Bueno, Santillán sí ya se dejó ver, sí. Vela. No está Vela. Ven, que se ve, como han dicho en la U, pues los estudiantes prenden las cámaras, los teléfonos, como es, los micrófonos y se van. Vela no está. Yampis. ¿No? Bueno. A ver, todos los estudiantes que he nombrado, vuelvan a hacer esa tarea. ¿Sí? Vuelvan a hacer la tarea bien, lean bien la instrucción, revisen también la matriz en últimas, pero lean bien la instrucción, la matriz y los criterios de cómo hay que desarrollar bien la tarea. Y hay que leer bien el texto, ¿ya? Y hagan la tarea y me mandan. Profe, Ya, profe. si el contenido sí está bien, sino que las fallas fueron así, las normas de APA y el mapa mental, puedo corregirle solo eso y ponerlo igual. Claro, revisa las observaciones que he puesto ahí y ahí te va a decir qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Por eso es que yo siempre agrego observaciones. De ahí pido a cada estudiante que nunca me mande en PDF porque ahí no se pueden hacer observaciones. Y bueno, y ustedes mantengan el criterio de mandarme en Word todas las tareas en Word para poderles yo hacer así mismo observaciones y decirles dónde está mal, pues y hay que corregir eso. Listo. Entonces, sí, depende de las observaciones que estén detalladas ahí o, bueno, no son detalladas, sino más bien están indicadas en su tarea. Y me vuelve a enviar, a ver. Solo que le envío, quiero ver cómo les recepto. Creo que les voy a crear una página ahí, un icono en la misma aula para los atrasados, ¿sí? Entonces, para ustedes depositen ahí, a ver, entonces, Ingel, icono para tareas atrasadas. No son atrasadas, son tareas, ¿cómo se llama eso? Corrección. Es para volver a... espérate, Ingel, dígame. tal vez me nombró a mí porque traté de activar el video y se me desconectó. Tengo muy bajo el internet. Yampis. Sí, dije que seguramente se les cayó la cámara también. Icono para tareas. Tareas, no son, espérate, no son atrasadas. Estoy buscando una palabra como recuperación, ya, así se llama. Recuperación y recalificación, listo. Ya, entonces, a ver, ustedes entréguenme eso, ¿qué será? En 5 días. Creo que es suficiente como para que me puedan entregar. ¿Les parece? Sí, profe, pero que no sea para el 7, sino para el otro. Déjame ver qué fecha es en 5 días. A ver, estamos hoy, ¿Sería para el martes o...? estamos 30. Eso quiere decir que para el próximo martes. Sí, para el próximo martes puede ser eso. Hasta el próximo martes. Sí, hasta el próximo martes. O sea, hoy estamos 30. Sí, entonces, el próximo martes es 5 de mayo. Hasta el 5 de mayo. Listo. Ya, así vamos a acordar con los estudiantes que están mal, porque si están de 9 para abajo, les he mandado que vuelvan a hacer. Listo, voy a cerrar esto. Bueno, voy a avanzar un poquito más en la cuestión de explicación de las corrientes éticas, que era lo que teníamos previsto para el día de hoy.
Sí. A ver, solo voy a avanzar un autor, creo, un poco para reflexionar en torno a Platón. Nos tocaba trabajar sobre Platón. Listo. A ver, entonces vamos a revisar Platón, este autor griego. A ver, Platón es un griego, filósofo griego, que, bueno, él está hablando en un mito que se llama el mito de la caverna. Cuando digo mito, me estoy refiriendo a los mitos son propios de los pueblos en el que crean historias aparentemente verdaderas, pero esos mitos también tratan de explicar de alguna manera la vida, las costumbres, las formas religiosas de esas sociedades, aunque no son reales por sí mismas, sino son como una especie de historia no real también. Incluso un discurso que una persona dice se convierte en mito después de hacer el discurso. Por ejemplo, a ver, voy a citar formas de mitos que han existido. Por ejemplo, en la Biblia tienes el origen de la tierra, en el origen, en el Génesis, la creación del hombre. Pues ahí tienes un mito. Y después toda la Biblia en general tiene muchos mitos. Está levantada sobre mitos. En los incas, por ejemplo, también tenían el mito del origen de los incas, con Mama Oglio, Manco Cápac, los hermanos Ayar, etc. Y que eran hijos del sol, y así, sí, todo un mito que tenían los incas. En Ecuador también tenemos muchos mitos, por ejemplo, a ver, el mito de los yanganates, de que Atahualpa escondió el oro por allá y hasta ahora no lo encuentran, etc. ¿Ves? Ahí tenemos mito. Los Shuar tienen sus mitos, por ejemplo, que el creador de los Shuar es Arutan, es un dios, y después también está el del bien y del mal, el del bien Etza, el del mal Libia, pero no es una maldad al estilo occidental como la conocemos, sino es una fuerza más bien negativa. Y así podemos hablar de mitos. Entonces, mira, solo me detuve un poco ahí, es para que ustedes entiendan que es un mito. Un mito siempre es una historia, llamémosle sagrada también, de explicación de un pueblo, de una sociedad que crea mitos pues para mantener en el tiempo viva ese pueblo, esa sociedad. Y cree en el mito, es decir, es propio de los pueblos antiguos, aborígenes, el mito generalmente. Y la religión pues también está basada en el mito, por eso es que toda religión siempre es mítica. El mito se crea a partir de lo desconocido. El ser humano desconoce mucho, desconocemos muchas cosas. Y lo desconocido nos causa maravilla por un lado, pero también nos causa sorpresa y nos causa miedo, además lo desconocido. Entonces el ser humano se crea mitos en torno a lo que desconoce. Bueno, y así podemos hablar de los mitos. El mito también está relacionado con simbologías, es decir, las simbologías son parte de los mitos, es decir, una simbología es un símbolo, una representación que se hace al ser humano de algo. Por ejemplo, la bandera. La bandera es un símbolo que representa porque le damos sentido a estos colores. Entonces, ustedes saben muy bien, por ejemplo, en el caso de la bandera ecuatoriana, pues los que crearon la bandera le dan un sentido. Entonces, el amarillo, el azul y el rojo, dicen, cada uno significa, y así sucesivamente. O el escudo, por decir. Y así hay símbolos y símbolos. Las religiones también pues están llenas de simbologías. Por ejemplo,
Si vemos en la religión católica, pues las imágenes son simbólicas. O qué sé yo, la cruz es simbólica y así podemos hablar. Entonces y también hay rituales, incluso se crean rituales. Un ritual siempre es unas acciones en torno al mito y con los símbolos juntos se establece un ritual. Un ritual es siempre una repetición de algo, una rutina de algo que se hace, pero que tiene un origen sagrado y para juntarse a un sobrenatural o religarse a un sobrenatural. En ese sentido se entiende un ritual. ¿Sí? Entonces los seres humanos creamos también los rituales para mantenernos ligados o religados a eso que estamos creyendo, pensando. Por ejemplo, los Shuar tienen el ritual de la cascada. Entonces van a la cascada y ahí dicen oraciones, hacen como una especie de acciones, llamémosle así, de símbolos que utilizan para juntarse con Arutan. Arutan, el dios propiamente de los Shuar, y es el dios de las cascadas y de la naturaleza también. Entonces, miren, los Shuar tienen sus rituales para poder seguir juntándose y reproduciendo el mito para adelante. Es decir, las próximas generaciones tienen que seguirlas reproduciendo. Bueno, y así podemos hablar de los mitos. Entonces, mira, cuando yo estaba hablando de la alegoría de la caverna, que es un mito, es decir, me detuve en mito porque hay que entender qué es un mito, pues. Entonces, ¿qué es esto en Platón? Esta alegoría, que en realidad viene a ser un mito, representa, dice, a los hombres enfrascados en el conocimiento del mundo sensible. O sea, los seres humanos somos esclavos en una caverna, estamos, es decir, la realidad es nuestra cárcel. O sea, el mundo en el cual vivimos cotidiano es nuestra cárcel. Y lo que está fuera de esta realidad, pues, es el mundo básicamente de las ideas, lo que él va a llamar el hiperuránio. Es decir, es un sitio que está fuera de esta realidad y ahí es donde descansan las ideas y eso es lo verdadero. Entonces, cuando él está diciendo que somos esclavos encadenados en una caverna, básicamente, como es mitológica, se refiere a la realidad. Entonces, Platón lo que trata es de reflexionar en torno al mundo de las ideas que están en el hiperuránio, es decir, en aquel sitio donde son inmortales, donde son eternas, donde son inmutables, es decir, que no pueden cambiar, y ahí están las ideas. Y estas representan lo universal y lo necesario. El fuego que ilumina los objetos reflejados en el fondo de la caverna. Entonces aquí tenemos, miren, un gráfico un poco para indicar los dos mundos que el autor está hablando. Es decir, el mundo de la realidad, que es apariencia, y el mundo del hiperuránio, que son las ideas, y ahí es donde descansan las ideas, y eso es lo verdadero. Entonces, a ver, en esta teoría de la línea que yo les pongo, lo que está en color verde arriba, eso representa al mundo real, al mundo de las apariencias, que es un mundo de imágenes y que es un mundo de cosas. Ese es el mundo de la apariencia. En cambio, el mundo verdadero, el mundo real, el que existe y está en otra parte, es en cambio el mundo de las matemáticas y el mundo de las ideas. En realidad se trata de una concepción abstracta de la realidad. Hay una abstracción de la realidad. Es decir, lo que hace Platón es abstraer la realidad, ¿sí? Y para él, pues, lo existente son las ideas o es la abstracción propiamente. Pero llamémosle más bien el mundo de las ideas. Esas son las reales. Entonces, este esquema representa la división del mundo en sensible e inteligible. El mundo sensible básicamente es el mundo de las imágenes, el mundo de las cosas, y lo inteligible es lo que no se puede entender a cabalidad. Es decir, estaría el mundo de las matemáticas, el mundo de las ideas, fundamentalmente. Y esas son poco inteligibles o no es fácil de entenderlo. Entonces,
Ese mundo o esos mundos está formado por dos distintos niveles de la realidad que se subdividen a su vez. Entonces, el mundo sensible está formado por las imágenes y las cosas palpables. En cambio, el mundo de las ideas, que es, según él, el más real, está formado por las entidades matemáticas y las mismas ideas. Entonces, miren, a ver, para sintetizar esta idea, es que Platón va a dividir el mundo real y del mundo ideal. Es decir, él va a entender dos mundos o dos esferas. El mundo real, que es el mundo de las imágenes de las cosas, que es el mundo sensible propiamente, y hay el mundo ideal, que es el mundo más de las matemáticas o de la abstracción. Y ese mundo no es de todos ni pertenece a todos, sino que ahí van a haber solo algunos que pertenecen a ese mundo y tendrán que llegar a adquirir sabiduría o conocimiento para lograr ese mundo también. Esto es muy importante entenderlo porque en la filosofía clásica posteriormente van a adoptar muchos autores esta posición, incluyendo la religión cristiana católica y la cristiandad en general va a tomar estas ideas y que van a tener fuerte impacto en nuestra vida hasta el día de hoy. Sí, entonces estos dos mundos es muy importante comprender, el mundo real del mundo de las ideas. Sobre las virtudes, entonces dice Platón que los valores morales deben iluminar en todo momento la vida humana. Las virtudes para el autor pues tiene que ver con el desarrollo interno de los valores, según lo que llama él, del mundo ideal. Por ejemplo, lo racional. La racionalidad es una virtud. La racionalidad significa el uso de la razón para explicar de algún modo lo existente y lo no existente. Entonces, una de las virtudes o de los valores morales es usar la razón. Por eso es que él va a decir, la parte racional del hombre debe iluminar en todo momento la vida humana. Y la parte racional de este ser humano es el alma. ¿Ves? Ahí aparece ya una nueva noción que él va a crear, que es el del alma. Es decir, el humano va a tener alma y cuerpo, ¿sí? Entonces, el alma le pertenece a la parte racional, o la parte racional está relacionada con el alma. La virtud de la parte racional del alma, dice, es la sabiduría, ¿sí? Lo que les decía, el conocimiento, pero es más la sabiduría. La virtud del entusiasmo es la fuerza de la voluntad. La virtud de la vida impulsiva es el autodominio. Y dice, la virtud de todas las virtudes es la justicia. Entonces, mira, es decir, él está hablando de varias virtudes y la virtud, como les decía, es el interno de una persona que le corresponde al alma. Por lo tanto, el ser humano, según Platón, tiene cuerpo y tiene alma. El alma es lo esencial. El cuerpo es accidental, o sea, no es corruptible además. Es pasajera, por lo tanto, no es lo importante. ¿Sí? Entonces, ¿dónde descansan todas las virtudes? En el alma. La virtud, por ejemplo, de la justicia, del autodominio, de la fuerza de voluntad o de la sabiduría, lo racional mismo descansan entonces en el alma propiamente para Platón. ¿Sí? Entonces, a ver, lo que quería decir es también, por último, que las ideas platónicas de lo ideal en el futuro de algunos griegos y después también en la Edad Media y moderna, van a ser retomadas, por ejemplo, por la religión católica que va a ser incorporada al Imperio Romano en el siglo IV, o sea, en el año 390, creo que no me acuerdo de esa fecha, ese año, pero bueno, es en esa época, va a ser incorporada al Imperio Romano y el Imperio Romano entonces va a adoptar la religión cristiana
como parte del Estado. Y el Estado entonces adopta también esta filosofía de platónicas, porque se va a juntar la filosofía platónica con la filosofía que viene por los cristianos y se juntan. Y después vamos a tener, por ejemplo, hay unos que van a desarrollar muchísimo esa filosofía como San Agustín, posteriormente al siglo XII, XIII es Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino que se llama, como les llaman los patrones de la iglesia también, van a adoptar, digamos, esa filosofía, la platónica, juntada a la del cristianismo. Entonces, en Grecia se junta con Platón, pues, esta doble visión. La visión de Platón es dualista en el sentido de que solo mira la realidad en dos sentidos, entre el cuerpo y el alma, o entre el mundo de las ideas, que es lo real, y el mundo real, que es en realidad apariencia. Entonces, lo más valioso de eso, según el autor, es que es el mundo de las ideas. Eso es lo que vale y lo que es eterno, además. Entonces, decía que va a haber una influencia poderosa de las ideas platónicas posteriormente en los próximos siglos hasta el día de hoy. En el caso de la religión católica, pues tomó esas ideas hasta el día de hoy. Por ejemplo, se sigue pensando que el ser humano está hecho de cuerpo y alma. Bueno, y así lo siguen pensando todavía. Y el alma pues va al cielo y el cuerpo una vez que se acaba, pues si es que ha sido bueno, va también al cielo juntamente con el alma y lo otro pues va al infierno. Entonces se crea nuevamente, hay otra visión, incluso religiosa, de que el alma puede condenarse, es decir, si es buena va al cielo y si es mala pues va al infierno, a las pailas del infierno. Mire, son ideas, pero que en la práctica, es decir, en la realidad pues son indemostrables, es decir, eso no se puede demostrar. ¿Por qué? Porque Platón pues igual tampoco podría mostrarlo, porque él decía que lo importante y la realidad es el mundo de las ideas. Es decir, estamos hablando de un idealismo, en realidad. Es un idealismo platónico que tiene fuerte poder en los posteriores siglos, como decía, en el desarrollo de corrientes, por ejemplo, el liberalismo mismo en el siglo XII se va a alimentar de estas corrientes iniciales platónicas y van a incorporar dentro del idealismo pues otras ideas que cuando uno las pone digamos, quiere verificarlas o evidenciarlas, pues resulta que no hay cómo. Y el liberalismo clásico, por ejemplo, hacia el siglo XII que decía, ahí, por ejemplo, va a haber dos autores importantes, pilares del liberalismo que hoy conocemos, es como el caso de Maimónides o el caso también de J.B.N. Yaldum. Este Yaldum es de origen árabe y en cambio Maimónides es de origen judío, un judío errante que va a venir pues a España fundamentalmente y bueno, y va a empezar a trabajar porque era también un estudioso. Entonces, mire, ahí se levanta el liberalismo, pero el liberalismo se levanta sobre pilares idealistas fundamentalmente e incorpora también el tema religioso anterior, del alma y el cuerpo. Entonces ahí tenemos, miren, una ecuación que es la que se va a mover hacia el futuro entre la religión que te va a dar el alma y el cuerpo, venida por la filosofía platónica, y después de que se junta el liberalismo clásico, ves, en el liberalismo clásico tiene que ver, por ejemplo, con eso de la libertad, porque el alma, según Platón, es libre, ¿sí? Si no tiene coacción. Y el liberalismo va a tomar esa idea de que la libertad, pues, es la ausencia de coacción. Ausencia de coacción significa que nadie pone límites a la libertad. Entonces, mire, ese es un pilar, por ejemplo, del liberalismo. Otro es el tema de los valores, el valor, por ejemplo, de las cosas, el valor de los productos, pero sobre todo el valor de una cosa depende de cada individuo, o sea, depende de la conciencia de cada individuo. Entonces, si tú juntas eso, es decir, la libertad y el valor de las cosas, tienes pues ya el pilar que se va a desarrollar entonces en los próximos siglos como lo que se llama corriente liberal, ¿sí? Y que va a ser poderosa también, pues,
porque va a tener autores que la defienden hasta el día de hoy. ¿Sí? De hecho, yo tengo por ahí un video que posteriormente, casi al terminar estas exposiciones de este PowerPoint, vamos a ver justamente lo que se llama el humanismo liberal, para que ustedes vean cómo se defiende el humanismo liberal hasta el día de hoy. Es decir, las ideas platónicas están presentes todavía en las corrientes, por ejemplo, en el liberalismo clásico y en el liberalismo moderno y en el neoliberalismo actual. Bueno, entonces miren lo que significa estudiar a Platón, porque Platón, aunque está 5 siglos o 4 siglos antes de Cristo, ya pensando, haciendo filosofía, resulta que sigue siendo presente, estando presente. Por eso es que hay que estudiar a estos autores, a los clásicos, y bueno, yo como profesor, pues, motivo, también impulso a los estudiantes que hay que regresar a los clásicos, hay que leer los clásicos, porque eso también te da una gran cultura humana, te amplía los horizontes. De ahí que no es suficiente solo leer, qué sé yo, un PowerPoint. Eso no, eso solo sirve para poder ayudarse uno en la explicación, pero uno tiene que leer a los clásicos, regresar a los grandes autores, y uno de esos es Platón, que hay que estudiarlo también para saber qué mismo y poderlo criticar. Por ejemplo, yo puedo criticarlo porque sé quién es, pero no puedo criticar lo que no sé, no puedo decir el punto contrario de lo que no se sabe. Entonces, por eso es importante entender a cada autor. Así que, jóvenes, mi recomendación es el regreso a los clásicos. Hay que estudiar los clásicos nuevamente porque los clásicos siempre están presentes. Bueno, eso entonces en cuanto a Platón. La próxima clase vamos a seguir con Aristóteles. Este es otro autor así mismo que hay que tenerlo muy presente. Bien. ¿Alguna pregunta tal vez sobre Platón? Y si no, yo les pregunto, a ver, ¿qué entienden ustedes por virtud? Rocío. Los chicos no están en clase. Rocío. Sí, Inge. A ver, hice una pregunta. ¿Qué entiende usted por virtud? Yo diría que ya. Yo diría que es la capacidad de cada ser humano, depende cómo avanzó o sea, cómo lo educaron desde la casa. Puede ser del lado positivo o del lado negativo, queriendo decir que depende cómo lo inculcaron ¿cómo digo? Cómo le inculcaron, o sea, cómo lo educaron desde la casa y... A ver, te ayudo. Mira, lo contrario de la virtud es el vicio, por decirte. Entonces, a ver, ¿qué entiendes por un vicio? ¿Qué es el vicio? ¿Qué es lo contrario de la virtud? El vicio todo por ejemplo, pongamos un vicio que digamos que somos adictos por ejemplo, ahora en la actualidad al celular, a los equipos tecnológicos, así. No sé, así. Eso más bien no sería una adicción en lugar de un vicio. Un vicio. Sí, también. A ver, entonces aclaremos. A ver, yo te puse un poco la pregunta más fácil. O sea, para empezar por lo más fácil, porque conocemos más el vicio. A ver, entonces, ¿qué es más el vicio? Porque lo del celular, sí, tal vez no tanto como vicio, pero sí más bien como adicción, porque lo que hay es adicción al celular o a las tecnologías también. De hecho, son negativas, ¿no? Una adicción nunca es positiva.
A ver, fíjate en algún vicio que conozcas. Por ejemplo, pon el alcohol, ya. Es una adicción, pero también se puede llamar un vicio, más que el de la tecnología. A ver, es mucho más claro. ¿Por qué el alcoholismo es un vicio? Porque puede generar muchas causas, tanto en la familia, como si un estudiante estudia, pues le causaría mucho daño, no le dejaría que estudie debido como debería ser cada estudiante. Ya. Y lo contrario del alcoholismo, ¿cuál sería? En términos de virtud, a ver, para pensar en términos de virtud. ¿Qué sería lo contrario del alcoholismo? Evitar, Ah, a ver. sería evitar todo y como ponerse en usar más que todo la sabiduría para poder actuar de una manera eficiente. Eso. Entonces, mira, ahí tienes ya una virtud. La virtud, la sabiduría es una virtud. Y ahora, la pregunta es, y bueno, y podemos ayudarle, por ejemplo, Romeo, que está por ahí. La sabiduría, ¿qué es la sabiduría? O sea, ¿qué es una persona sabia? Tal vez alguien que puede dar su punto de vista entendiendo sobre lo que trata el tema, o sea, conociendo lo que sería el tema. Podría ser pensar antes de actuar, profe. Ya, correcto. Es interesante eso. A ver, pensemos en la sabiduría. ¿Qué es una persona sabia? Un joven sabio, una persona sabia en general. ¿Quién es una persona sabia? Porque esa sería la virtud, contraria a lo que estaba diciendo, ¿ves? Ella dice, a ver, el alcoholismo, porque estamos reflexionando en torno a un vicio, como es el alcoholismo. Es una persona Y de sabia, eso deberíamos pensarlo mucho, porque los ecuatorianos en eso tenemos ese vicio justamente del alcohol. No hay fiesta claro, que no se desarrolle sobre el vicio del alcohol. Entonces, bueno, pero ella dice lo contrario del vicio sería la sabiduría. Entonces estamos ahí. ¿Y qué sería entonces la sabiduría? podría ser que a partir de la experiencia que pueda tener, la- las enseñanzas de lo que le dejaría, las causas y consecuencias, tomando en cuenta más de las consecuencias que le serían perjudiciales, obviamente, Ajá. para tomar sus decisiones. O sea, Ahí. profe, exacto, como dice, a partir de una experiencia, la siguiente vez ya tendré en cuenta lo que ha sucedido, a qué me llevó, qué problemas puede tener y lo tomaría en cuenta en ese rato. Ajá. En Pero tampoco habría que ir a, por ejemplo, a tener experiencia del alcohol para decir que es malo, No, sino no que, puede ser con algún familiar, claro, cosas. sino que tendríamos que, por ejemplo, establecer una política de educación basada en la virtud. Es decir, cuando nos educamos a la virtud, pues sabemos perfectamente que el vicio no es lo mejor para nada en un ser humano. Entonces la virtud, en cambio, te lleva a que puedas desarrollar principios de vida, fundamentar la vida en algo eh, que es bueno, por ejemplo, como la bondad. La sabiduría tiene que ver con la bondad, que tiene que ver con la compasión, que tiene que ver con la reciprocidad, con la solidaridad, que tiene que ver con el buen nombre de una persona, el honor, por ejemplo, eso son principios, con la honestidad. Sí, todo eso implica la sabiduría. Las buenas formas, por ejemplo, de educación, la mejor manera de educarse, evitar, digamos, la maldad, por ejemplo, es decir, muchas formas que están en torno ahí que son negativas, pues implicaría el vicio y lo contrario, pues es la sabiduría. Entonces, mira lo que significa lo que está diciendo ella, o sea, trabajar sobre la sabiduría es un tema muy importante porque de alguna manera nos permite
pues tener más conocimiento, porque la sabiduría implica más conocimiento, es decir, cuanto más conocimiento tienes, más sabio también te vas formando. Mientras menos conocimiento tengas, menos sabio eres. Por eso es que la ignorancia es un problema para todo ser humano, porque la ignorancia nos conduce a hacer malas cosas, a portarnos mal, a conducirnos mal, porque no entendemos, ¿sí? De ahí que la ignorancia estaría dentro del campo de los vicios también, si queremos llamar. Y el alcoholismo, pues es parte de eso también, es decir, dentro de la pobreza, incluso de un pueblo. Es decir, el alcohol, pues daña a la persona y daña a la sociedad. Y los primeros que están en contacto con su sociedad son los familiares, es decir, papá, mamá o los hijos que están en torno, pues se daña, es decir, se daña el entorno. Esas son las consecuencias que uno de ustedes decía en el alcoholismo. Y lo mismo podría pasar en las drogas o en otro campo de vicios que hay. Bueno, entonces ese término de la sabiduría interesante. Pero pensemos otra, a ver, ¿qué más son las virtudes? A ver, ¿qué más se les ocurre a ustedes? Veamos por acá, a ver quién está por aquí. Jonathan. No está Jonathan. Jordi. Sí, profe. A ver, ¿qué piensa usted de las virtudes? ¿Qué pienso yo de las virtudes? Sí. ¿Qué es una virtud? O sea, pero yo creo que, o sea, como ahí dice Platón, es un valor moral. Sin embargo, la moralidad depende del contexto en el que nos situemos. Pues tal vez aquí en Latinoamérica el tener una relación monogámica es correcta. Sin embargo, en otros países no puede ser. Esto, o sea, estas creencias que tenemos nosotros aquí pueden ser incorrectas, no sé, en el Medio Oriente. Entonces depende igual del contexto en el que nos situemos y de los valores que sean inculcados en cada sociedad. Entonces para mí es eso, Ah, pero esa sería la moral. No, pero aquí la palabra era la virtud. ¿Qué es una virtud? una virtud. Ajá. Yo creo que las virtudes son capacidades que tienen, o sea, más que capacidades serían como enseñanzas que nos han enseñado nuestros padres y son como que van, o sea, pasan de generación a generación. Ujú. Por ejemplo, a ver, mira, cuando una persona se dedica a estudiar piano y le dedica más de 8 horas diarias y esa persona de lunes a domingo estudia piano y le da, después de un cierto tiempo resulta que se convierte en virtuoso. ¿Ves? Ahí tiene una virtud que ha desarrollado. O sea, es como una habilidad. Eso, ya ves, es una habilidad, es una destreza, pero también es una capacidad que se desarrolla por dentro. Entonces te das cuenta, de ahí que las virtudes son capacidades desarrolladas y que las pones en obra. Porque yo no puedo pensar en el pianista, ves como te cuento que se vuelve virtuoso, que diga que es pianista cuando no sabe tocar el piano. O sea, no sabe en la práctica hacer eso. Entonces, lo mismo pasa con las virtudes. Por ejemplo, tomemos el caso de la virtud del trabajo, la capacidad de trabajar. El trabajo desarrollado por una persona es una virtud, pues, una gran virtud. De ahí que el que no aprendió a trabajar en la casa, ¿ves? Es un no virtuoso, es decir, no tiene la virtud del trabajo. Entonces, ¿qué podría ser lo contrario? Un haraguiento, un vago, llamémosle así, uno que no le gusta trabajar, no desarrolló la virtud, ¿ves? ¿Te das cuenta? Parecido al ejemplo del piano. Entonces, así podemos entender otra manera de la virtud también. Entonces, en ese término se podría hablar de virtud. Si la virtud es algo desarrollada, pero que está dentro del ser humano porque ahí hay una tendencia. Por ejemplo, en el caso del pianista, seguramente tuvo una tendencia, nació ya con esa tendencia de que le gustaba un instrumento o la música, y poquito a poquito fue descubriendo y resulta que después se convirtió en virtuoso y dedicó su vida entera pues a la música, te das cuenta. Sí. Aunque no le paguen mucho, pero desarrolló la música y así pasa con otras virtudes. Por ejemplo, si hablamos, ya te puse entonces dos virtudes, la virtud del trabajo, por ejemplo.
Y eso pasa por el esfuerzo, porque no hay desarrollo de virtud sin esfuerzo. Es decir, el pianista no se va a desarrollar si no le pone esfuerzo. Cuando yo digo 8 horas mínimas, porque son 8 horas mínimas diarias, imagínate lo que significa estar 8 horas mínimas sentado en un piano, repitiendo escalas y notas y estudiando hasta de memoria, y practica y practica y practica, pero también es la parte teórica, porque uno tiene que aprender a leer notas musicales en un pentagrama y tienes que tener dominio. En realidad, el pianista lo que hace es leer esas notas que él sabe leer en la vida real. O sea, en el piano lo que hace es ejecutar esas notas, pero sabes leer. Entonces, mira lo que significa un pianista en ese sentido. Y ese es un virtuoso, o un virtuoso del violín, por decir, y así. Ese es un virtuoso, pero requiere mucho esfuerzo. Entonces, la virtud se desarrolla por el esfuerzo. Y yo hago esta pregunta porque es clave para nosotros, porque ¿cuáles son nuestras virtudes? Por ejemplo, si yo te preguntara a ti mismo, bueno, ¿y qué virtudes tienes? ¿Qué virtudes estás desarrollando ahora? Yo creo que el adquirir conocimiento para mí es es para mí una virtud que puedo tener, ¿Te refieres a o la que puedo virtud alcanzar. del estudio? Ajá. Ajá, ya. Claro, esa es una virtud, de hecho. Es fundamental, eso no es una cuestión de si quiero o no quiero. Es una cuestión de necesidad. Estudiar es una necesidad. Por eso es que cuando yo veo que alguien se resiste a estudiar, no lo logro entender porque digo, es que no está entendiendo lo que significa estudiar, porque uno no estudia para una nota, no estudia para obtener un título, no. Uno estudia para la vida, porque necesitas en la vida, porque sales del campo de la ignorancia y uno empieza a tener sabiduría. Esto que estamos conversando justamente. ¿Ves? Entonces, bueno, tú estás desarrollando esa virtud. Claro que es una gran virtud y hay que seguirlo haciendo. Y tienes que entrarle duro a eso para que te vuelvas un sabio. Bueno, jóvenes, vamos a terminar. Ha sido más de las 9 de la mañana. Que les vaya bien. Continuaremos la próxima clase con el siguiente autor, que era Aristóteles. ¿Listo? Hasta pronto. Hasta luego, profe. Luego, profe. Chao.